Hola a todos y bienvenidos a Acrópolis. En este primer vídeo vamos a tratar la Hispania romana, es decir, la llegada y conquista de los romanos a la península ibérica. Para ello vamos a tratar unos temas importantes como es la visión que tenías en la antigüedad sobre la península ibérica y los antecedentes que hay antes de la llegada de los romanos. Vamos a ello. Aquí podéis ver los tratados que vamos a ver dentro de este primer vídeo de la Hispania romana. En primer lugar vamos a ver qué es la ecúmene y dónde situaban los antiguos a la península ibérica. Luego veremos un poco de la tradición. Con tradición nos referimos a la idea que se nos ha transmitido desde la antigüedad. Las fuentes para estudiar esta época y la península ibérica. Estrabón, que entra dentro de la fuente pero es clave. Y lo dicho de los antecedentes que forman la protohistoria, que luego veremos qué es ese término. Para los griegos, la península ibérica se encontraba en el extremo occidental de la ecúmene. La ecúmene significa el mundo conocido para ellos, cuyo centro era el Mediterráneo. Aquí tenéis una muestra de unos mapas de cómo veían en la antigüedad nuestro mundo. Era lo que conocían y podéis ver cómo, seguramente si os situáis bien, aquí tenéis a África, Asia y la parte de Europa, y aquí situarían a la península ibérica. Las columnas de Hércules daban nombre a nuestro actual estrecho de Gibraltar y marcaban el final del espacio conocido y navegable. Más allá, solo se abría un enorme mar al que solo se habían atrevido a asomarse héroes del calibre de Heracles, al que los romanos llamarían Hércules. Aquí tenéis un mapa también de una visión parecida. Este está extraído de la visión que tenía Heródoto y este de Hecateo, que son autores que ya veremos en otro vídeo con más detenimiento. En cuanto a la tradición, nos cuenta que el primer griego en llegar a la península fue Coleo, de la isla de Samos, quien iba en dirección a Egipto y los vientos desviaron hasta depositar su embarcación en el territorio que conocían como Tartesos, donde se llenó de riquezas. Los siguientes en aparecer son los foceos, habitantes de una metrópoli marinera del Asia Menor, Focea. Aquí tenéis los dos territorios que señalo. Coleo salió de la isla de Samos y Focea es una metrópoli que lanzó marineros y demás al mar Mediterráneo y al parecer llegaron hasta la península ibérica. Estos foceos hicieron amistad con el rey Argantonio, quien los colmó de plata para que pudieran levantar una enorme muralla que protegiera a Focea, de los persas. Aquí tenemos una representación idealizada, por supuesto, de Argantonio y los persas, de los que Focea pretendía defenderse. Para las fuentes de lo que estamos hablando, por supuesto, estamos ante una imagen idealizada de un reino remoto con extraordinarias riquezas, gobernado por monarcas longevos, que poco tenía que ver con la realidad. Los griegos solo habían tenido la obra de Heródoto como único conocimiento de la península. Hablamos de un autor del siglo V a.C., que solo menciona Tartesos, las columnas de Heracles y la ciudad de Cádiz. Tendrían que esperar hasta el siglo II a.C. para conocer de buena mano algo sobre la península ibérica. Este conocimiento lo reciben de Polibio, geógrafo griego que viajó a la península acompañando a Publio Cornelio Escipión Emiliano. Ya veremos quién es este personaje pronto. Este Polibio describió minuciosamente la geografía ibérica, sus recursos agrícolas y minerales, las etnias distintas que habitaban el territorio y casi todo lo que pudo ver por su propia cuenta, ¿no? El problema es que su obra no nos ha llegado. Tras Polibio, llegaron a la península 3 intelectuales griegos a destacar. De los que no he encontrado imágenes, entonces pues los recordamos con Goofy, Donald y Mickey, ¿vale? Son Posidonio de Apamea, Artemidoro de Éfeso y Asclepíades de Mileto. Sí, los nombres no son para memorizarlo, pero bueno, os lo dejo ahí. Posidonio, Artemidoro y Asclepíades. Sin embargo, tampoco se han conservado sus descripciones. Entonces, ¿cómo sabemos algo de esta mentalidad que tenían los antiguos sobre la península? Pues Estrabón es la clave. Su obra, la geografía, recogió toda la tradición geográfica griega anterior. Esta obra, escrita en tiempos de Augusto, es decir, cada vez que decimos tiempos de Augusto, para los que no lo sepáis, nos referimos al cambio de era, ¿vale? Entre el antes de Cristo y el después de Cristo, año 1, 0 y 1,
antes de Cristo 0 y después de Cristo, pues en esa época, ¿vale? Constituye esta obra una extensa descripción del mundo habitado. Estrabón nunca viajó hasta la península ibérica, pero tuvo de sus predecesores la información necesaria sobre su geografía, las dimensiones de sus costas, las ciudades principales que la poblaban, los límites de algunas regiones del interior como la Celtiberia, la forma de vida de su gente. Sin embargo, Estrabón mantuvo una postura crítica hacia sus predecesores, como muestran sus comentarios irónicos acerca de la credulidad excesiva de Artemidoro, por ejemplo, en su descripción de un promontorio sagrado, o por ejemplo las exageraciones de Polibio y Posidonio, que contaban las numerosas aldeas que poblaban el territorio como auténticas ciudades. ¿Y esto con qué finalidad? Pues estos lo hacían para engrandecer las hazañas de sus patronos romanos. Es decir, estamos ante... Estrabón pilla la idea de griegos que están, digamos, patrocinados por romanos. Entonces, al yo decirte que los malos eran muchos y nosotros pocos, pues se engrandece la conquista y la acción que han llevado a cabo los romanos, ¿no? Esto es algo que podemos ver claramente en las películas. Siempre ocurre en casi todas las veces lo mismo. Los buenos son pocos, los malos muchos, y así la hazaña es mayor. Esto, lógicamente, no lo ha inventado Hollywood, sino que desde la antigüedad ya se llevaba a cabo. Pero entonces, antes de los romanos, ¿quiénes poblaron el territorio peninsular? Pues bien, aquí estuvieron los celtas y los íberos, quienes recibieron el influjo de fenicios, griegos y cartagineses. En otro vídeo ya veremos más extensamente estas colonizaciones, que no me venía la palabra, y estos determinan la protohistoria de la península. El palabra protohistoria no significa más que justo el intermedio antes, o sea, el intermedio, la etapa de tiempo antes de empezar la historia. Nosotros dividimos en la prehistoria de la historia con la invención de la escritura. Bien, pues habría escritura en ese tiempo, pero no la entendemos. Entonces mencionamos protohistoria. Hay un tiempo medio entre la prehistoria y la historia. Creo que es fácil de entender. Entonces, si hasta ahora la península ibérica estaba tranquilita y a nadie le importaba, ¿por qué pasa a ser importante? Bien, pues los últimos en llegar fueron los cartagineses o púnicos. Cartagineses porque salen de Cartago. Cartago, rápidamente, decir que es una ciudad que crean los fenicios. Es decir, que cartagineses en su origen son fenicios, ¿vale? Simplemente una colonia que crean los fenicios, sino que empieza a hacerse, muy independiente, hasta que incluso se le llegan a conocer por otro nombre, pero en su origen son fenicios. Entonces, cartagineses por Cartago o púnicos también se le pueden llamar porque en latín cartagineses era punici, que a su vez deriva de Phoenici, por lo que os digo, en referencia al origen fenicio de los cartagineses. Entonces los romanos lo llamaron púnico. Estos cartagineses serán los que pongan un punto de inflexión en la historia de la península. A mediados del siglo III a.C., las dos mayores potencias del Mediterráneo eran Roma y Cartago. Ocurrió que ambas fuerzas chocaron en Sicilia, produciéndose la primera guerra púnica entre el 264 y el 241 a.C. Roma venció, y eso supuso graves consecuencias para el Estado cartaginés. Impuso a Cartago unas condiciones muy difíciles de soportar y Cartago tuvo que buscar la manera de hacer frente a los altísimos pagos con los que debía indemnizar a los romanos. Aquí es donde entra en juego la península ibérica. Resulta curioso que ante una crisis llegada por la expansión militar sea la misma opción la que se tome como solución. Es decir, la expansión de Cartago le había llevado al contronazo con Roma y esto le había supuesto una crisis. ¿Y qué solución tienen? Pues seguir expandiéndose militarmente, pero esta vez por la península ibérica. El objetivo era beneficiarse de los recursos de la península y poder saldar la deuda con Roma. Así es como empieza la invasión cartaginesa en Hispania. Y esto acabará llamando la atención de los romanos, que de esta manera llegarán también a la península ibérica y entrarán en lucha contra los cartagineses. Pero esto lo vemos en el siguiente vídeo, así que gracias por pasaros a verlo. Se agradece que apoyéis mucho el canal, la verdad que nos ha llegado muchos suscriptores en poco tiempo.
Y os emplazamos al siguiente vídeo de la Hispania romana. Un saludo.